Hola Galo, ¿cómo estás? Por aquí todo muy bien, un gusto como siempre estar contigo y toda tu audiencia. Qué bueno, qué bueno. Y un poco, Liz, la idea de hoy, bueno, mirar lo que va sucediendo ya en este escenario político que lo veníamos hablando días anteriores, este silencio del gobierno, están empezando a surgir las candidaturas. Te cuento que ayer casi posteé en las redes sociales que también lanzaba mi candidatura. Pero en forma de broma, porque ya todo el mundo se está lanzando y así que dije, bueno, ¿por qué uno más no se suma al...? Pero esto es en broma, va que por ahí no... Acá Jorge me pone el pulgar, no, mentira, Jorge, es una broma. Me decía nomás porque lógicamente no escuchamos primero las propuestas, cuáles son las ideas centrales, qué es lo que se quiere para el país. Siempre estamos poniendo como los bueyes antes que la carreta y sin embargo aparentemente ni carreta a veces ya tenemos. Un poco de manera simbólica. Entonces, este escenario que tenemos, el político actualmente después de las últimas elecciones del domingo 10 de octubre, ¿qué lectura podemos hacer? Sí, así mismo es, Galo. La verdad es que hay un movimiento muy intenso en torno a las elecciones de los 2023, después de haberse cerrado este proceso electoral de las municipales, donde se midió un poco la temperatura de alguna manera y digamos la alianza, digamos los acuerdos electorales que se habían hecho para esas elecciones terminaron y ahora se retoma con fuerza, digamos, las disputas que estaban presentes previamente en los diferentes partidos, ¿verdad? Un poco, yo no soy un especialista en el escenario político, pero podríamos ir compartiendo algunos datos para pensar en conjunto una evaluación sobre lo que fueron las elecciones que nos deja y un poco cómo se plantea este escenario frente al 2023, donde el tipo tiene una importancia fundamental, ¿verdad? ¿Cuáles son, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son esos datos que se puede compartir un poco con la audiencia, Liz? Sí, entonces elecciones se eligieron 261 intendentes, 2.781 concejales y sus suplentes en todo el territorio paraguayo, ¿verdad? Un dato importante a considerar es que la participación en Asunción, que también coincide con los datos de los diferentes municipios, fue de menos del 60%, es decir, hubo una muy baja participación electoral, donde también se ha visto condicionada por las prácticas históricas del Partido Colorado, ¿verdad? Sumamente fraudulentas. Hubo un total de 167 denuncias de crímenes, faltas de irregularidades durante la jornada, entre las que se destaca el uso de distintivos partidarios en locales de votación, que fue denunciado también en los medios de comunicación de ese día, la extensión de las campañas hasta el día de los comicios, una serie de ese tipo de prácticas ilícitas, ¿verdad? Así como la inducción al voto y sobornos, que están una práctica tan común llevada adelante, sobre todo por el Partido Colorado, ¿verdad? En un marco, además, que hay que recordar, estuvo configurado también por la presencia del sicariato, ¿verdad? O sea, durante la campaña electoral para las elecciones municipales hubo más de una decena de atentados contra candidatos, candidatas y sus familiares en diferentes puntos del país, ¿verdad? Con un importante saldo de muertos, asesinados que digamos marcan también lo que fueron estas elecciones, ¿verdad? Entonces, en un marco, además de crisis económica sumamente agravada, este contexto sumamente hostil, ¿verdad?, donde se evidencia la presencia de grupos mafiosos dentro de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad?, particularmente de la ANR, fueron los elementos que dieron el contexto de estas elecciones. En ese contexto, la ANR llevó o se quedó con la victoria de 160 municipios, el PLRA con 60 gobiernos locales, y una característica importante también a destacar de estas elecciones, es el crecimiento de las alianzas electorales como
como ganadoras de esta disputa, ¿verdad? Con 37 victorias. Una de las más importantes es sin duda la de Miguel Prieto en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces un poco estas son las características que se pueden contar que tuvieron las elecciones municipales en un contexto, así como decía antes, muy hostil, con una enorme crisis económica agravada, ¿verdad? Con la inflación, la subida del precio de todos los productos, la canasta básica, el combustible, etcétera. Entonces, ahora ese proceso se cierra, ¿verdad? Se ha cerrado y se retoma, o en esas condiciones, digamos, se están armando los escenarios electorales de cara al 2023, los escenarios políticos en general, ¿verdad? Entonces, es interesante tener esta mirada, sobre todo teniendo en cuenta la baja participación electoral que hubo, ¿verdad? Y que mucha de la misma estuvo condicionada por estas prácticas ilegítimas tradicionales de la política electoral en nuestro país, ¿verdad? Bueno, y ahí digamos que el escenario político seguramente va, como ya estamos viendo, a continuar con las disputas que se dan al interno de los diferentes partidos, ¿verdad? Salió la candidatura de Santiago Peña con la vicepresidencia de Aliana como una posibilidad, y el otro lado está Hugo Velázquez, ¿verdad? También en el Partido Liberal hay una serie de candidaturas. Se dio la baja de Harrison, pero digamos hay una serie de referentes políticos que están posicionándose como posibles candidatos para la presidencia, y con las disputas que hay que existen actualmente, están muy condicionadas esas disputas por justamente las definiciones en torno a uno de los temas fundamentales de esta agenda, que son los fondos de Itaipú, ¿verdad? Los recursos, la renta que genera Itaipú y todo lo que eso significa es fundamental, ¿verdad? Entonces, por un lado, vemos que tienen acuerdos o consensos en torno a los elementos que constituyen la clase a la que pertenecen, el sector económico y político al que pertenecen, como por ejemplo es la cuestión de las tierras malavidas, ¿verdad? En eso hay consenso. En la legitimación de las tierras malavidas y la persecución a los movimientos sociales hay consenso por parte de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y los demás partidos que surgieron, que emergieron en los últimos años, que también forman parte de la derecha política de nuestro país, ¿verdad? Pero en los temas donde no hay acuerdo, evidentemente tiene que ver con, y ahí en torno a eso se dan las disputas reales, ¿verdad? Para ver qué sector gana más cancha para que sus intereses sean beneficiados por este esquema de corrupción que tenemos en el país, donde Itaipú es un elemento fundamental, ¿verdad? Así como decíamos. Entonces, es importante mirar ampliamente para ver aquellos aspectos de la realidad política de nuestro país donde el mismo grupo de poder encuentra consensos a pesar de sus diferencias, y aquellos elementos que se siguen disputando, ¿verdad? Que son sobre todo los elementos que van a marcar el futuro de nuestro país acá en los próximos años, ¿verdad? Por eso es que es muy importante, desde el análisis que hacemos de Itaipú, tener en cuenta estas movidas políticas. Liz, ahí recién te compartí un flyer realmente sumamente interesante a propósito de análisis y de datos, que nos señalan un poquitito intendentes electos y concejales municipales electos. Un dato sumamente interesante de cotejar que por lo menos para el cargo de intendentes e intendentas, el número de intendentas son 30 a nivel país, 11,5%, y varones 231 intendentes electos varones, 88,5% del total de 261. Pero un dato que me llama así la atención y un poco
creo que puede ser significativo mirando también las elecciones generales del 2003. 4 de los intendentes menor, o sea, entre un rango de 28 a 30 años, vamos a llamarlos jóvenes, de 31 a 40 son 106 entre intendentes e intendentas electas de los 261, que representa un 40.6%. Va bajando un poco también, parece ser la mirada a la elección de jóvenes en cargos públicos. Eso que no estaba sucediendo mucho en el país, hoy está tendiendo a que aumenten la cantidad de representación más joven en los cargos públicos, y bueno, eso me llamó mucho la atención. Y por el otro lado también a nivel de concejales, sí, como que se mantiene todavía estable personas con más edad en los cargos, según los datos que se están cruzando, Liz. Así es, nuestra población está caracterizada por una enorme presencia de la juventud, ¿verdad? Entonces también es un desafío para nuestra generación, digamos, poder llevar adelante prácticas políticas distintas a las tradicionales, porque sin importar la edad, ¿verdad? Si se sigue manteniendo el mismo esquema de poder, que hayan personas jóvenes no representa un cambio tampoco. Pero sí es importante entender la fuerza de la juventud en términos poblacionales que tenemos en nuestro país, como para pensar sí en una posibilidad de cambio a futuro, que sin dudas es necesario más que nunca. Y también del tema de las mujeres, Lee, un poco para que la audiencia pueda ir quitando datos. Concejales municipales electos, 630 son mujeres, 22,7%, 2.148, el 77% hombres, varones. Un poco del total de 2.778 electos en los cargos de concejales municipales. Y también hay un desafío bastante grande, aumentar fuertemente el nivel de participación en las elecciones a los cargos públicos, a los cargos políticos de mujeres, en este caso municipales, pero también tenemos que ir pensando para ya el 2023. Sí, así es. Digamos que por el sistema patriarcal, la participación de las mujeres siempre ha sido condicionada a segundos planos, ¿verdad? Y nunca como representación política con ejercicio del poder. Entonces, sí, eso también es un elemento que es importante trabajar desde los movimientos feministas, desde los espacios en los que nos encontramos, para digamos, poder acceder o para poder llevar adelante ejercicios que tengan en cuenta los elementos relativos a las reivindicaciones feministas, ¿verdad? Fundamentalmente, que somos el 50% de la población y donde evidentemente no tenemos los mismos derechos. Y hablaba un poco también del tema de la importancia de las binacionales para el tema de las municipales en esta cuestión de acceso a recursos de las binacionales, sean tanto por royalty o por Fonacide. El caso de Asunción, que tenía más de 20.000 millones de guaraníes para utilizar en Fonacide, que no ha sido utilizado. Así se dilapida básicamente unas posibilidades de mejor uso también para el desarrollo, aparte de todas estas cuestiones que surgen nuevamente en el tapete, el tema de las facturas falsas que van surgiendo en varios municipios y gobernaciones del país, Liz. Así mismo, las gobernaciones y los municipios tienen fondos muy importantes, ¿verdad? Desde Itaipú, por lo cual Itaipú también es un tema fundamental para pensar en los gobiernos locales y para tener en cuenta desde los barrios, desde las ciudades, los distritos, para organizarse y reivindicar lo que corresponde con respecto a estos fondos, ¿verdad? Para que ese dinero sea utilizado efectivamente para los proyectos que fueron propuestos y no como está haciendo ahora, y que se evidencia a partir de las denuncias para, digamos, los intereses de los que tienen el poder político. Entonces sí, es como habíamos hecho la campaña desde Puñón en Baez, de mirar estos fondos también para tener como elemento de disputa dentro de nuestros barrios, de los espacios territoriales que ocupamos, ¿verdad? Porque a veces parece que está desconectado, que no nos afecta directamente, y sin embargo, en elementos como estos, ¿verdad? Es muy evidente la importancia que tiene poder organizarnos para que esos fondos se destinen
a donde tienen que estar, ¿verdad? Para el desarrollo de los diferentes municipios y ciudades. Liz, ¿cómo mirar el 2023 con esta cuestión que básicamente arrancaba con eso? Se lanzan nombres de candidatos, algunos inclusive que han bajado nuevamente del carro de la postulación de cara al 2023, como Harrison en el PLRA, y otros que van surgiendo, cuando básicamente no se toman los ejes problemáticos de nuestra realidad, no se analizan, no se proponen, directamente van a los nombres de las candidaturas sin tener por detrás, aunque cada uno tendrá de hecho el objetivo estratégico de por qué lanzar, a qué intereses defiende. Sin embargo, hoy, no sé, ¿quién dice no deberíamos más pagar el tema de la deuda que seguimos pagando en Itaipú? No cobramos lo que nos corresponde por inundación en Yacyretá, nos siguen debiendo en Itaipú, en Yacyretá, temas claves que hacen. Sin embargo, seguimos endeudando al país, seguimos viendo cómo salvar situaciones como la cuestión de los médicos que piden la equiparación en el horario laboral, el tema de los educadores que siguen pidiendo el aumento de esto del 16% y bueno, ahora van a pedir 21%. Bueno, un poco todos los reclamos sociales, no hay recursos para ellos y sin embargo nosotros seguimos pagando todo lo que hace la deuda de Itaipú en este año 2021 y lo que vendrá nuevamente también para el 2022 seguramente. El silencio es la respuesta por el momento, entre comillas. Así mismo, y ahí lo que también es importante, como siempre decimos, mirar lo que está por atrás, ¿verdad? Ampliar la mirada y mirar cuáles son los elementos económicos concretos que están en juego. Porque lo que vemos en los medios de comunicación, en las jugadas políticas de los diferentes representantes de estos partidos, es una apariencia, ¿verdad? Por eso es importante revisar cuáles son los intereses que están por atrás, porque claro, hay diferentes candidaturas que, así como vos decís, no visibilizan un proyecto de país que sea que esté, digamos, orientado hacia la vida digna de la mayoría de la población en nuestro país, ¿verdad? Son discursos en su mayoría vacíos que repiten fórmulas gastadas, ¿verdad? Por eso es importante que a la hora de analizar lo que ocurre en términos políticos, miremos, por ejemplo, qué implica la deuda, ¿verdad?, en nuestro país, qué es lo que se plantea para el año que viene, con un endeudamiento de 600 millones de dólares más, en una espiral ascendente interminable que ya llega al 38% del PIB, por ejemplo, ¿verdad?, que forma parte de la política de los mismos de siempre, ¿verdad?, de quienes concentran el poder económico y político de nuestro país, que han estado en ese lugar históricamente, ¿verdad? Entonces, son elementos fundamentales a tener en cuenta. O, por ejemplo, cómo no existe claridad en el uso de los fondos, ¿verdad?, que básicamente sirven para alimentar la corrupción de siempre. En el caso de Itaipú, por ejemplo, la deuda ilegal de 60.000 millones de dólares está siendo pagada por el gobierno, se ha comprobado que es ilegal, ¿verdad? Y esa auditoría, la auditoría que dio pruebas oficiales de esto, está cajoneada, o sea, no hay justicia. Entonces, digamos, son esos elementos estructurales que marcan el destino de la economía en términos concretos de nuestro país, los que son importantes analizar y mirar a la hora de ver el panorama político de nuestro país, porque si no es esta jugada a confundir, ¿verdad? Porque si bien parece que tienen diferencias muy importantes de estos representantes que están saliendo ahora y que se pelean o que tienen discusiones, al final se ponen de acuerdo y son quienes se quedan con las partes más importantes de las enormes ganancias que se tiene a partir de Itaipú, a partir de la propiedad de la tierra, a partir de las licitaciones del Estado, ¿verdad? O sea, del esquema económico que mantiene en el atraso en nuestro país y que beneficia solamente a esa minoría de la que siempre hablamos. Entonces, por eso es fundamental en 2023, no solamente en términos electorales,
sino por lo que visibiliza, ¿verdad? Por lo que muestra, por cómo se sintomatiza, digamos, la problemática estructural de nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental conversar al respecto, pero sin perder la mirada más amplia sobre lo que ocurre por abajo, ¿verdad? Lo que no siempre se muestra, y si se muestra de manera aislada, ¿verdad? Liz, un poco en esa mirada al 2023, ¿qué hacer desde la ciudadanía, desde las organizaciones? ¿Cómo ir incidiendo en todo este proceso nuevamente que va a ser electoral de cara al 2023 para ir metiendo temas clave, temas estructurales que hacen al desarrollo del país, pero fundamentalmente a una buena calidad de vida de la población que habitamos este suelo guaraní? Sí, ahí siempre recordamos la importancia de la movilización popular, ¿verdad? Así como vas a hablar en el siguiente bloque con el invitado docente, ¿verdad? De la movilización necesaria de llevar adelante por los diferentes sectores de la clase trabajadora de nuestro país, porque el ajuste, este modelo de atraso, ¿verdad?, condicionado, por ejemplo, a través de la deuda, siempre repercute en el bolsillo de las personas trabajadoras, ¿verdad? Solamente el ajuste, donde más se siente, como estamos viendo ahora mismo, es en el bolsillo de las personas, que cotidianamente pierden la posibilidad de comprar alimentos, por ejemplo, se ve reducida la compra de alimentos, o la posibilidad de transportarse por la suba del combustible, es decir, que nos terminamos pagando el costo de este modelo de atraso, somos la mayoría de las personas trabajadoras de la sociedad, ¿verdad? Por eso la respuesta frente a toda esta injusticia que representa este modelo económico es la organización y es la movilización, ¿verdad? Por eso va a ser muy importante la entrevista que viene a continuación, donde el profe va a poder contarte el caso específico de su sector, que tiene un correlato con lo que estamos viviendo en los demás sectores, ¿verdad? Entonces, la movilización popular, la organización y también el intento de una unidad, ¿verdad?, que posibilite tener fuerza para encarar lo que significa en su conjunto este modelo de atrás. Y sumado para poder cambiarlo. Sumado a eso, Liz, para cerrar un poquitito la idea también es todo la posibilidad del acceso a la información, porque nos señalan siempre que la información es poder, y bueno, tener acceso a esa información para poder también con la reflexión, la conciencia propia, poder ir actuando en todo esto de la organización, la movilización. Así que es clave el tema de la información y poder acceder a ella. Así mismo, bueno, por eso ese espacio contigo son importantes, y así como las redes comunitarias y todos los espacios donde podamos debatir y hablar sobre lo que significa para pensar en conjunto estrategias para cambiar este modelo de mal desarrollo que tenemos. Liz, muchísimas gracias por este tiempo destinado hoy al programa de los jueves de soberanía, jueves de la campaña Itaipuña Nemba de Liz. Bueno, muchísimas gracias a vos, Galo, y espero que estemos en contacto. Gracias. Entonces, Liz García, integrante de la campaña Itaipuña Nemba, investigadora, y bueno,